Señal directa. Muchas gracias, gentil audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y el canal 44 UDG-TV por seguirnos sintonizando en esta noche de viernes para cerrar la semana bien informadas e informados. Está en el estudio con nosotros un querido amigo, usted lo ha de conocer ya, es Rodolfo Guerrero, experto en temas de ciberseguridad. El tema de esta ocasión es, fíjese nada más lo interesante, la identidad, herencia y datos personales en el entorno digital, o a dónde se va el contenido de las redes sociales cuando una persona fallece. Esto por solo poner un ejemplo de todo lo que implica este tema que nos traes esta noche. Bienvenido, querido Rodolfo, y pues, ¿qué hay que saber al respecto? Querida Celia, qué gusto saludarlos como siempre en el estudio, aquí por señal informativa en mi queridísimo Canal 44. Muchas gracias. La herencia digital. ¿Qué pasa cuando una persona fenece y pues dejó toda una identidad digital regada en varios sitios, Rodolfo? Sí, querida Celia, bueno, en principio es importante decirle al gentil auditorio y todos los que nos vean por las redes sociales digitales que la identidad digital hoy está compuesta por archivos, publicaciones, todo tipo de documento digital que sirva para hacernos identificables, que es algo que poco se habla o poco se tiene comprendido por parte del resto de la población, y lo que permite identificarte. Una suerte de documentos que hoy están disponibles en la web como parte de la tramitología que hacemos en las dependencias, ¿no? Tu credencia de lector, pasaporte, domicilio, correos electrónicos, números de teléfono, que son datos que pueden modificarse ciertamente, pero lo que nos hace identificable, entiéndase como rasgos biométricos, todo aquel dato que no se cambia, la iris, huellas dactilares, rasgos fisiológicos de la personalidad, bueno, todos ellos se ven en la mayoría de los casos en notas de voz que mandamos por WhatsApp, en los videos que son posteados, en las fotografías que son también publicadas en sitios web, en redes sociales digitales. Todo ese conjunto de elementos y muchos más son los que conforman una suerte de identidad digital y que poco cuidamos. Las contraseñas, de tus redes sociales y todo. Rodolfo, yo estuve leyendo tu colaboración con el Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano, que tiene todo que ver con lo que estamos charlando esta noche. Y en países como España, pues está muy avanzada la legislación al respecto. Sí. No sucede lo mismo aquí en México. ¿Qué pasa cuando alguien deja de vivir y sus familiares quieren, pongamos un ejemplo de que hay un delito que perseguir para esclarecer la muerte de X persona, y los familiares necesitan acceder a sus redes sociales para quizá encontrar pistas del crimen? Esto en un caso hipotético. ¿Cómo le hacemos en México ante un vacío legal de este respecto? Es muy complicado, no imposible, pero sí muy lejano, y es necesario ya tener una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Porque no se establece un mecanismo, por ejemplo, de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación de posesión, que hagan posible que la persona pueda tener esa tutela del legado digital, del patrimonio digital que dejó esa persona hoy fallecida a sus padres, por ejemplo, o a los nietos o a los hijos, etcétera. En ese entendido es bien importante saber que sí, definitivamente la legislación española, y sépase para mayor consulta del auditorio, que es esa Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que nos hablan de supuestos bastante importantes en su artículo 3º, por ejemplo. Nos establece la suerte de los herederos o de los que son de línea consanguínea directa, que podrán reclamar a las plataformas digitales, entre otros espacios dentro del universo que es la Internet, la tutela de eso que dejó como patrimonio digital el hoy fallecido y causante. De esa manera, pues sí, hay cosas muy interesantes de la legislación española que seguir, por ejemplo, y no solamente de la española, de otras partes del mundo que hay criterios y todo, pero en México, por ejemplo, habría que tener esa suerte de esa reforma, habría que tener esa suerte de esa ampliación que permita en las normativas de carácter federal y estatal, pues darle esa fuerza al ciudadano, esa fuerza jurídica de que se puede establecer toda una dignidad post-mortem al que hoy ya no se puede defender.
Y por otra parte, algo muy importante que no puedo dejar de lado, querida Celia, ante el tema de las redes sociales digitales, es el caso que se dio en Alemania. En Alemania se dio un caso bastante importante en donde lamentablemente a la muerte de una niña pues adolescente menor de edad por un accidente en donde fue arrollada por un tren. Estrepitosamente, los padres pedían que pudieran tener acceso a todo lo que era su perfil digital en la red social Facebook. Y les dio en primer término los tribunales alemanes la suerte de decir: tienes toda la razón, vas a tener el derecho como padres de salvaguardar lo que dejó en vida tu hija en redes sociales digitales, en este caso concreto Facebook. Posteriormente, la red social en California particularmente decidió que no estaba de acuerdo porque los datos había que protegerlos a toda costa. Entonces un tribunal de apelación le dio la razón después a la red social, privando del acceso entonces y de la custodia a los padres. ¿Qué pasó? Bueno, 2012 se dio ese acontecimiento que estoy narrando. No fueron 15 años los que tuvieron que pasar hasta el 2018, que hubo una suerte en donde la corte alemana le dio la razón a los padres de la menor fallecida y le dijo: sabes, tienes el acceso a los datos, y la red social, tras los protocolos que ellos quieren tener bajo el tema de los datos y la mesura de los mismos, bueno, vas a tener acceso y vas a poder decidir qué pasa con la red social y que no puedan acceder las demás personas que no son familiares de. Pero 15 años. Es decir, hay muchos casos como este que estoy mencionando en el acontecer en Alemania que hacen pensar en México cuántos casos no hay similares, en donde hay muchas causas de muerte más allá de la natural, en donde tendríamos que tener mecanismos mucho más claros y ponerle nombre y apellido a esta gran consideración de herencia digital. Claro. Oye, Rodolfo, ¿qué tanto se ha impulsado justamente en México este tipo de legislaciones? ¿Por qué grupos políticos, si es que así lo podemos decir? Y finalmente, bueno, pues, ¿y qué tanto se le da la relevancia, en este caso, pues, al Congreso, a los congresos estatales quizá, y al Congreso de la Unión en este caso? Bueno, sin lugar a dudas, ha sido bastante interesante una iniciativa pues recientemente puesta a tribuna por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y pequeño disclaimer, esto no es una consideración en favorecimiento de ningún partido político, estamos haciendo la mención de quien lo presentó. Claro. En ese entendimiento localizamos como se dice claramente que el artículo 49, párrafo segundo, si no estoy equivocado, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, sí considera esos mecanismos incluso de arco que estábamos mencionando anteriormente, para que de esa manera los sujetos obligados con esa relación con los particulares, con los ciudadanos, puedan tener esa consideración post-mortem de los datos, pero no así en particulares. Por eso se presentó ante este grupo parlamentario en el Senado de la República que se pudiera actualizar la ley, porque, a ver, tengamos en cuenta algo muy importante. En julio del 2010 se presenta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y a más de 10 años ni una sola reforma. Nada. Claro, y qué urgente es que suceda, porque ahora mismo pues nos queda, todo este tema queda en el terreno de lo que se hable entre los familiares o amigos, ¿no? Si algo me pasa, ahí están mis contraseñas, sí, claro, borra toda mi historia digital. Y de los mecanismos que establecen las redes sociales ya, por ejemplo, además, con lo acontecido con Facebook, y pensemos en redes sociales que no están tal vez tan abiertas a esto como TikTok, claro, que en donde sabemos que TikTok no es muy popular por la gentileza que tenga hacia los datos de los claro. usuarios. Pues ahí una tarea para las y los legisladores del país. Rodolfo Guerrero, como siempre un placer platicar contigo estos temas tan interesantes que nos ofreces en todas tus colaboraciones. Muchas gracias y que tengas bonito fin de semana. Igualmente a todos y por supuesto cuidemos mucho nuestra identidad digital, pongamos atención a los detalles y exijamos a nuestros legisladores que tengan esa consideración de herencia digital, de identidad digital y lo valioso que es ese derecho humano, derecho fundamental a la protección de datos personales concedido en nuestra Carta Magna. Así es. Rodolfo Guerrero, que está normalmente en el programa en directo,
que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4:30. Ahí colaboras los viernes. Los viernes estás ahí, de Rodolfo. cada 15 días y con el mayor de los gustos, igual que aquí con ustedes. Es un tema que hay que pues, ver más, hay que investigar más, hay que informarnos más de la mano de Rodolfo Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Nosotros continuamos con más información. En el caso de la